Les invito a estar en pie, vamos a tomar la palabra de Dios. Les pido por favor que abran sus Biblias en el libro de los Salmos, el capítulo 128, libro de los Salmos. Alabado sea Dios. Libro de los Salmos, capítulo 128. Vamos a leer los versículos 1 al 4 de este precioso salmo. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que hable a nuestras vidas a través de su divina palabra. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias porque nos concedes la oportunidad y la bendición de poder estar en esta actividad en medio de tus santos, de tu pueblo, de tus siervos, y poder disfrutar de tu presencia. Tú estás aquí, Señor, porque tú prometiste estar donde quiera que 2 o 3 se congregan en tu nombre. Mi Señor, te ruego por favor que hables a nuestras vidas a través de tu divina palabra, Señor. Trata con nosotros, Dios del cielo. Glorifícate, Padre Santo. Usa esta palabra para tocar nuestras vidas, lo profundo de nuestro ser. Usa esta palabra para ministrarnos en toda área de nuestras vidas donde hay necesidad, Dios mío. Solo tu palabra puede suplir toda necesidad espiritual que hay en nosotros. Precioso Espíritu Santo, sé nuestro maestro en esta noche. Espíritu Santo, toma esta palabra, úsala cual espada de 2 filos para que penetre profundamente en nuestro corazón, en nuestro ser, y que seamos ministrados, confrontados con tu divina palabra, Padre Santo, porque estamos aquí como barro en tus manos para ser formados según tu parecer, Dios. Te lo pedimos, Padre, te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Puede por favor tomar su lugar glorificando al Señor. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Creo que hay demasiado volumen. Gloria a Dios. Escucha un rebote ahí atrás. Gloria a Dios, bendito sea el Señor para siempre. Quiero hablarles en esta noche bajo el título de esta enseñanza es un hombre temeroso de Dios, valor esencial de un hogar bendecido. Gloria a Dios. Es decir, el hombre temeroso de Dios como valor esencial de un hogar bendecido. No sabemos quién escribió el Salmo 128. Es anónimo, pero sí sabemos a quién iba dirigido este salmo. Según nos dice el pasaje, este salmo va dirigido al hombre de la casa. Se trata de un hombre que está casado, que tiene esposa, que tiene hijos, y según el versículo 6, hasta nietos tiene este hombre. Este salmo habla de la bendición para el hombre de la casa, y hay una cuestión que se repite. Dice, el salmo inicia diciendo, hablando acerca del hombre que teme al Señor. Y en el versículo 4 dice que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Así que
lo que en estos versículos definitivamente Dios nos muestra que el valor más fundamental, que la característica que Dios busca en un hombre, como esposo y como padre, lo esencial de un hombre, del líder de la casa, es que sea un hombre que tema al Señor, que sea un hombre temeroso de Dios. Bendito sea Dios. Supongo que las jóvenes que no se han casado, al Señor le piden un hombre temeroso de Dios, porque la Biblia enseña del gran valor que tiene el hombre que teme a Dios. Es el temor a Dios lo que convierte al hombre como jefe del hogar en una bendición poderosa para su familia. O sea que si tuviéramos que resumir la cualidad más importante para un esposo y padre, según la palabra de Dios, es que sea un hombre que tema al Señor. Esa, según la palabra de Dios, es la cualidad más importante de un padre, de un esposo, de un hombre. Cuando el temor del Señor es un factor dominante en la vida de un hombre, eso convierte a ese hombre en una bendición extraordinaria para su esposa, para sus hijos. Un hombre que teme al Señor, según nos enseña la palabra de Dios, será honrado por su familia. Y también el temor a Dios convertirá a ese hombre en un esposo y en un padre efectivo en esa tarea que realiza. El temor de Dios en un hombre es esa tierra abonada en donde crece su influencia positiva, y es una razón fundamental para que ese hogar se levante, para que su casa, su familia se levante y bendigan a un hombre así. Esa frase es muy significativa, el hombre que teme al Señor. Y eso de que teme al Señor no significa que tiene miedo de lo que Dios puede hacer. Al contrario, significa en la vida del hombre que teme a Dios, no es que tiene miedo de lo que Dios puede hacerle, al contrario, tiene miedo de lo que él puede hacerle a Dios. Porque el hombre que teme al Señor no se aterroriza pensando que Dios va a enviarle un rayo o va a juzgarlo, se va a enojar con él, sino que ama al Señor al punto de no querer decepcionarlo. Cuando tememos al Señor, queremos agradarle, queremos honrarle, queremos respetarle, reverenciarle y queremos darle gloria al Señor. Entonces no se trata de tener miedo a Dios, sino de temer que nuestra actitud y nuestras acciones puedan traer pena y afligir el corazón de nuestro Dios. Pero ¿cómo es que se manifiesta el temor de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo surge el temor de Dios en nuestras vidas? Pues el temor a Dios solo puede manifestarse en nuestras vidas si nosotros cumplimos, nos esforzamos porque se haga realidad en nosotros el mandamiento más importante de todos. Y el mandamiento más importante de todos está en Marcos 12:30. Ustedes lo conocen. Dice allí: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice allí, este es el principal mandamiento.
Cuando Pedro negó 3 veces al Señor y se sintió devastado, Pedro sintió que había sido descalificado por el Señor porque él le había negado. Y Pedro consideraba que eso era algo que no tenía ninguna justificación lo que él hizo. Para Pedro era seguro que Dios o que el Señor lo había borrado de la lista de sus discípulos, de sus apóstoles. Por eso Pedro decidió irse a pescar, como olvidándose de aquel llamado que el Señor le hizo. El Señor fue a buscar esa oveja extraviada que era Pedro. Y cuando llegó, le hizo la pregunta más importante. No le dijo a Pedro: ¿por qué lo hiciste? ¿Gaste? ¿Es justo que me hubieses hecho esto? Sino que la pregunta que el Señor le hizo a Pedro fue: ¿me amas? Porque esa es la pregunta más importante. De eso se trata. Por eso el mandamiento más importante es si lo amamos a Él con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Eso, por supuesto, significa que Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Y está claro que no podemos ser un esposo y un padre sabio si en primer lugar el temor a Dios no está presente en nuestras vidas. Nosotros tenemos 2 maneras de dirigir nuestro hogar, nuestros hijos. Podemos hacerlo mediante la fuerza o podemos hacerlo mediante la sabiduría. Si usted no es un padre sabio, usted va a necesitar fuerza, va a necesitar levantar la voz y regañar. Pero la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, que uno de los resultados del temor de Dios en nuestras vidas es que nos convertimos en hombres sabios. Gloria a Dios. La Biblia dice que los insensatos precian la sabiduría y la enseñanza. La palabra de Dios enseña que aquellos que no le dan importancia al temor de Dios en sus vidas son necios e insensatos, porque están desechando aquello que les permitirá aprender las mejores cosas y ser sabios en la vida. Hay hombres humildes y sencillos que son padres sabios, que dicen cosas sabias, aunque no hayan tenido estudios académicos. Yo recuerdo un hombre que fue la primera persona que me discipuló después de que le entregué mi vida al Señor. Qué pena. Si me colaboran con ese monitor, ¿será que al menos podemos bajarle un poquito de volumen? Al menos un poco, gloria a Dios. Les decía que este hombre que es porque todavía vive, la primera persona que me discipuló después de que conocí al Señor, un hombre sin estudio, muy rústico él y rudo en su forma de ser. Recuerdo en una ocasión, estaba yo recién convertido y lo vi arrodillado en el altar y estaba orando por sus hijos. Eran 2 niños pequeños y él lloraba al Señor y le decía: Señor, yo quiero que mis hijos te amen y te sirvan. Así yo nunca estén lejos y yo no los pueda ver. Yo prefiero que ellos estén lejos y te amen y te sirvan,
y no que estén cerca, viviendo conmigo, pero yo estar destrozado al verlos apartados de tus caminos. Prefiero lejos, aunque no los vea, aunque no los vuelva a ver, pero que yo sepa que en algún lugar te están sirviendo y te son fieles. Y me llamó la atención esa oración, porque entendí que era una oración hecha con sabiduría. Porque es mejor un hijo que ama al Señor lejos que un pecador cerca. Si amamos y tememos al Señor, eso sería algo que no podríamos sobrellevar. Gloria al Señor. Así que debemos saber, hermanos míos, que se trata para conducir nuestro hogar de fuerza o de sabiduría. Pero es mejor la sabiduría. Eclesiastés 9:16 dice: entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza. Aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras, mejor la sabiduría que la fuerza. Hay una pregunta en esta noche y es: ¿en qué aspectos se manifiesta el temor de Dios en la vida de un esposo y padre? ¿En qué aspectos podemos o se manifiesta que somos hombres temerosos de Dios? Y una de las primeras cosas, o el primer aspecto, podemos señalar varios aquí. Usted podría mencionar otro, pero quiero mencionar solo algunos porque el tiempo no nos da para extendernos más. Pero el primer aspecto en que se manifiesta el temor de Dios en la vida de un esposo y padre es en la actitud hacia el sexo opuesto. En la actitud hacia el sexo opuesto se manifiesta si hay temor de Dios en nuestras vidas o no. En el libro de Job, el capítulo 31, los versículos 1 al 2. Este es un hombre que era un hombre temeroso de Dios. Dios mismo lo dijo de él. Y se manifestaba en la actitud de él hacia el sexo opuesto. Job 31, 1 y 2 dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues habría yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el omnipotente desde las alturas? Gloria a Dios. Una de las cosas que como hombres nosotros no podemos minimizar es el hecho del fuerte impulso sexual que hay en nosotros los varones. Algunos han tratado por dar una apariencia de santidad y de pronto ganarse los elogios de otros, hablar como si ellos no tuviesen ninguna lucha en el plano sexual, como si ellos fuesen hechos de un material distinto al de cualquiera, porque los cargos, las responsabilidades que Dios nos da no reducen el impulso natural sexual que hay en nosotros los varones. Ese fuerte impulso que Dios colocó en nosotros, fue Dios el que lo puso. ¿Y sabe por qué lo puso Dios? Porque Dios se vale de eso para que se dé la reproducción de la raza humana, la multiplicación de la raza. ¿Usted se imagina lo que hubiese sido un Adán que de pronto fuese indiferente al tema de estar íntimamente con Eva? ¿Cuánto hubiese tardado el mundo en multiplicarse? Pero Dios en su sabiduría colocó ese fuerte impulso en el hombre para que el hombre busque la mujer y para que inicialmente pues hubiese la reproducción de la raza, la multiplicación. Eso servía al plan y al propósito de Dios. Eso hace parte de la manera como Dios
acopló al hombre y a la mujer. Una de las cosas que de pronto en el hogar, por ejemplo, cuando las parejas se casan, los jóvenes se casan, una de las cosas que generan más contienda y dificultad en esos matrimonios jóvenes es cuando, por ejemplo, la muchacha, la joven esposa quiere que su esposo sea igual que ella, sienta igual que ella. Una clave es reconocer la diferencia biológica que hay entre un hombre y una mujer, lo que siente un hombre y lo que siente una mujer. Somos tan diferentes porque Dios hizo creencia nuestra pudiésemos compaginar. Es eso, el hombre es diferente, la mujer es diferente. Y por eso cada uno de nosotros aportamos a nuestros hijos en esa diferencia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, en el caso nuestro de los hombres. Así que como hay un fuerte impulso sexual en nosotros, es natural. Eso nos conduce a una batalla que impacta la pureza sexual de los ojos y de la mente. Para los que estamos casados, Dios quiere que nuestra esposa sea el único medio de satisfacción sexual sobre la faz de la tierra. Cuando nos casamos, el casarnos y la fidelidad implica eso también, de que la única persona que puede darnos placer sexual es la persona con la que nos casamos. Para el hombre que no conoce a Dios, la fidelidad hacia su esposa significa no tener una relación sexual con una mujer distinta a su esposa. Sin embargo, para los que tememos a Dios, significa fidelidad en el pensamiento y, por supuesto, en la manera como miramos las otras mujeres. Alguien dijo lo siguiente: si estás casado y miras a una mujer la primera vez, estás usando el sentido de la vista. Si la miras una segunda vez, estás permitiendo ser tentado. Si la miras una tercera vez, has abierto tu corazón al pecado. Más allá de esta tercera vez, es definitivamente pecado. Por eso el Señor dijo en Mateo 5:28: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, eso significa para el hombre casado no tener gratificación sexual con nadie y con nada, excepto con nuestra esposa. Nosotros los hombres, los varones, podemos obtener gratificación sexual por dos vías: por los ojos y por la mente, por lo que vemos y por lo que pensamos o imaginamos. Y en ese sentido, nosotros los hombres vamos a tener y enfrentar una fuerte batalla en ese sentido. Pero el vencer o el ser derrotados en esa área depende de dos cosas fundamentales: una buena relación con Dios y una buena relación con la esposa. Gloria a Dios. Amén. Eso quiere decir que ninguna mujer puede decir de su esposo: si él ya tiene 2 meses, 3 meses que no me busca, pero está bien, él canta en la iglesia, él canta. ¿Será que el cantar en la iglesia suple esa necesidad física, sexual que él tiene?
Solo la esposa es la única que puede suplir esa necesidad. Hay mujeres que se engañan, ¿verdad? Y someten incluso a sus esposos a periodos de abstinencia innecesariamente porque no hay ninguna causa justificable. Y ellas piensan que porque él ocupa cierto cargo, que porque él es pastor, no tiene ningún problema. Gloria a Dios. Dios suple esa parte, dice ella. No, Dios no va a suplir lo que usted como esposa, Dios la ha puesto para suplir esa necesidad. En el caso de un soltero, de un hombre solo, es diferente de una mujer sola. Porque Dios sabe que no está esa otra persona para suplir esa necesidad física, natural que tiene. Porque a veces simplemente nos olvidamos que tenemos una responsabilidad con esa otra persona. La pregunta no es, ¿estoy satisfecho? La pregunta es, ¿ella estará satisfecha? ¿Él estará satisfecho? Una de las peores cosas que pasa en los matrimonios y que lleva al fracaso es dar por sentado. Dar por sentado de que él está bien. Dar por sentado de que está tan envuelto en las cosas de la iglesia que él no tiene tiempo para pensar en otra mujer. Entonces no entiendes de qué se trata esta lucha. El tema de la necesidad sexual es una cuestión tan tremenda que no importa cuánto ocupado esté una persona, el cuerpo traslada esa necesidad y la refleja en pensamientos inmediatamente. Cuando usted como hombre casado no ha suplido esa necesidad, así usted esté ocupado y no quiera pensar en eso, van a venir a su mente pensamientos. Porque hay una falencia en usted que no se ha suplido. Y la esposa debe ser sabia para entender y saber, mi esposo necesita. Y soy yo la persona que debe suplir esa necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es clave, hermano. La relación con Dios y la relación con la esposa. Porque cuando alguna de las dos relaciones fundamentales de la vida no está bien, ¿sabe en qué se refleja eso? En derrotas en el plano sexual. Si nuestra relación no anda bien con el Señor y si nuestra relación no anda bien con nuestra esposa, eso se traduce en derrotas en el plano sexual. ¿Cómo? Bueno, miradas lujuriosas, de pronto coqueteos con la pornografía, tantas cosas, bendito sea el nombre del Señor. Así que para poder enfrentar esta batalla que viene a través de malos pensamientos, de imágenes que despiertan el deseo sexual, debemos bloquear las vías de abastecimiento de los ojos y de la mente. Cuando cuidamos nuestros ojos, estamos cuidando el corazón, porque el Señor dijo que los adulterios, que los homicidios y que toda esa clase de malicias salen ¿de dónde? Del corazón. El corazón es el lugar donde se anidan los malos deseos que se manifiestan en pecados de la carne. El hombre que no conoce a Dios, digo esto porque el diablo quiere meterle esto en la mente del hombre cristiano también. Pero el hombre que no conoce a Dios dice, yo soy hombre, esto es normal. Que yo esté mirando a otras mujeres es normal. Es normal como hombre que yo tenga ojos impuros y una mente impura, eso es normal. Es normal en una persona que no conoce a Dios. Pero si un cristiano está teniendo pensamientos impuros, bueno,
No quiero decir que no vengan, porque el enemigo envía esos dardos y es inevitable que vengan malos pensamientos a nuestra mente. El asunto es qué hacemos con ellos. Los dejamos ahí, los acariciamos, convertimos esos malos pensamientos que el enemigo envía en fantasías que acariciamos. El hombre que teme a Dios no acepta el pecado en su vida en ninguna de sus formas. Y la clave en esta lucha es: no aceptes en lo más mínimo, porque si aceptas algo como un pecado pequeño para ti, eso después se va a convertir, porque la lascivia, la lujuria es como un monstruo que necesita ser alimentado, y cuanto más alimento le des, más se va a fortalecer y vas a sentir cada vez más necesidad de eso. Gloria a Dios. El hombre que teme a Dios toma la decisión de apartarse de todo aquello que sabe que ofende a Dios y pone en peligro la promesa de fidelidad que le hizo a Dios y a su esposa. ¿Cuánto significa eso? Porque han habido hombres que han empeñado el anillo de compromiso, de matrimonio, la argolla de matrimonio. Cuando un hombre llega a hacer eso, está diciendo cuánto significa para él ese compromiso, el matrimonio. Alabado sea Dios. Amén. Lo usamos no solamente como un adorno, porque cada vez que nos miramos la mano, Dios nos recuerda qué significa ese anillo. ¿A quién estamos unidos con ese anillo? Bendito sea el Señor. Y generalmente ese anillo tiene un nombre. El nombre de la persona que prometimos amar hasta la muerte. El nombre de la persona a la que le prometimos fidelidad, abstenernos y negarnos a cualquier otra persona para hacer feliz a esa persona con la que nos comprometimos. La Biblia dice en Proverbios 16:6: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cómo es que nosotros nos apartamos de lo malo? El temor de Dios. Así que si hay una oración, mis estimados caballeros, que debemos hacer siempre al Señor, es que Él acreciente su temor, nuestro temor hacia Él en nuestro corazón. Que en nosotros pueda crecer el temor al Señor. Debemos pedirle al Señor que ponga en nosotros un sentimiento de asco y de repulsión por todo aquello que sea sucio, indecente, que ofenda a Él. Bendito sea Dios. Proverbios 14:27 dice: el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Bendito sea Dios. Eso habla de lo beneficioso y de lo fundamental que es el temor de Dios en nuestras vidas. Para Job, el asunto de no pecar ni siquiera con la forma de mirar a una mujer no era cuestión de hacerlo cuando pudiera. No. Para Job era una cuestión de hacerlo siempre, no de vez en cuando. Para Job, el asunto de no mirar a una mujer para codiciarla, de no hacerle una mirada indecente a una mujer, se trataba de un compromiso con Dios, porque él dice: hice pacto con mis ojos.
Me he comprometido con Dios a no hacerlo, dijo Job. ¿Y sabe qué quiere decir esto, hermano querido? Que ese pacto de Job con Dios era algo de lo que él hablaba con Dios. Eso es lo que he aprendido al estudiar esto, hermano querido. Y es que entiendo que Job hablaba con Dios acerca de este asunto. Si Job sentía la tentación, de pronto salió a la calle y sintió el impulso de mirar a una mujer, no con una mirada normal. Él no dejaba pasar eso y le hablaba a Dios al respecto. Señor, sabes que hoy en la mañana sentí la intención de hacerle una mirada deshonesta a aquella mujer. Job hablaba con Dios acerca de eso. Job hablaba con Dios acerca de sus luchas íntimas. Porque a veces simplemente lo que tenemos es una batalla carnal contra lo malo, pero no hablamos con Dios del asunto. Si Él es nuestro mejor amigo, a Él le interesa saber que nos estamos debilitando en algún área de nuestra vida. Con Él podemos ser sinceros y decirle: Señor, tú sabes cómo miré a aquella persona. Señor, te fallé. No estaba esperando Job que algún hermano lo viera, que alguien que lo conociera lo viera para señalarlo, porque Job no se cuidaba de la mirada de los hombres, sino de la mirada del que todo lo ve. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Tenemos esa confianza con nuestro Dios de hablar con Él de eso que no hablaríamos con nadie. Tenemos esa confianza de ser honestos y decirle al Señor: estoy sintiendo un fuerte impulso sexual. No sé qué me pasa, Señor. Las cosas andan bien íntimamente con mi esposa, pero estoy sintiendo una batalla que no entiendo, Señor, ¿por qué? Alabado sea el nombre del Señor. Si un asunto no es de importancia para nosotros, simplemente no lo hablaremos con Dios. Con Él hablamos aquellas cosas que consideramos importantes. Y si eso es así, ¿de qué cosas no le hablamos a Dios acerca de nuestra vida? Si nos acostumbramos a hablar con Dios de nuestras luchas íntimas, vamos a recibir la fortaleza, la gracia que levanta y que restaura. Oh, gloria a Dios. Porque Él te dice: cuéntame de eso que te está pasando. Porque cuando eras un muchacho soltero, hablabas conmigo de esas cosas. Cuando eras un jovencito, hablabas conmigo de cosas insignificantes, de cosas y detalles que no dejabas pasar de largo. Ahora que ya has crecido, ahora que tienes tantos años, tanta experiencia, ya a mí no me cuentas de lo que a ti te pasa, de esas luchas. Como no hablas conmigo acerca de tus luchas íntimas, por eso se convierten en fortalezas en tu vida que te dominan y te arrastran a lo vergonzoso. Gloria a Dios. ¿Cómo no vamos a hablar con Él? ¿Quién puede entender mejor lo que siente un hombre que está luchando en su carne? ¿Quién mejor que el que nos hizo a nosotros puede entender nuestras luchas? Bendito sea el Señor. Oh, aleluya.
No tenemos otra opción, amados hermanos. Si como hombres no rendimos esta naturaleza carnal y pecaminosa, este corazón engañoso y perverso más que todas las cosas. Por eso Pablo dijo: ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Ese es vuestro culto racional, consciente. No hay victoria sobre el pecado si no hay una rendición de nuestros cuerpos. Oh, aleluya. Spurgeon, el gran predicador, decía que nosotros llevamos pólvora adentro y que por eso debemos tener cuidado, porque una chispa por ahí puede causar una explosión que haga mucho daño. Bendito sea el Señor. Aleluya. No sé qué tanto usted ha recibido del Señor. Si usted considera que Dios le ha dado mucho, que Dios lo ha honrado y lo ha bendecido a usted. Si yo le doy a usted un vaso medio lleno, usted puede llevar ese vaso de un lugar a otro y puede moverse rápidamente. Pero si yo lleno ese vaso hasta arriba, usted no puede caminar de esa forma. Si no quiere que el contenido se derrame, se riegue, usted tiene que andar con mucho cuidado llevando ese vaso. Aleluya. Si usted y yo reconocemos que Él nos ha honrado mucho y que Él nos ha bendecido mucho, entonces debemos tener mucho cuidado cómo andamos. ¡Oh, gloria a Dios! Aleluya. Cuando Job dice, hice pacto con mis ojos, dice él, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Lo que Job está manifestando aquí con esto también es que Job era un hombre respetuoso con las señoritas. Está hablando de una virgen. Bendito sea el Dios, porque es algo tan vergonzoso y tan deplorable, un viejo pretendiendo a las muchachitas. Un hombre temeroso de Dios nunca será acusado de ser un viejo verde. Jamás. Bendito sea Dios. A veces hay jovencitas, niñas que se acercan a nosotros a decirnos: pastor, me siento tan mal cuando le doy la mano a fulano de tal para saludarle. La manera como me agarra la mano, la manera como me mira. Hay cosas que están pasando, hermano querido, y que pasan. Hermanas que dicen: pastor, me siento, a la esposa del pastor, me siento tan mal como fulano de tal me mira por detrás cuando paso. A veces dentro del mismo templo, hombres que se quedan embobados en el cuerpo de una hermana. Uno dice: algo está sucediendo ahí. Algo está pasando en esa vida. Porque si ni siquiera en la casa de Dios, donde sabemos que está Dios presente, si aquí no tenemos temor de Dios para hacer miradas lujuriosas, ¿qué pasa en ese corazón? Por eso la Biblia dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Y cuántas tinieblas hay en algunos ojos? Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Pablo habla acerca de cómo nosotros los caballeros debemos tratar al sexo opuesto, en 1 Timoteo 5:2, allí dice la palabra de Dios que a las ancianas debemos
tratarlas ¿como qué? Como a madres, y a las jovencitas como hermanas, ¿cómo? Con toda pureza, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. No puede ser, gloria al Señor. Alabado sea el Señor para siempre. El tema del trato con el sexo opuesto era algo, o es algo, que hace parte de los aspectos en que se manifiesta el temor de Dios. Segundo aspecto en que se manifiesta el temor de Dios en la vida de un esposo y padre. Job, una vez más, es el ejemplo de esto. Y me refiero al interés por la condición espiritual de los hijos. Ahí se muestra el temor de Dios en la vida de un hombre. En Job capítulo 1, los versículos 4 al 5, dice: iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Alabado sea Dios. Job había sido bendecido con una familia maravillosa, y eso fue una bendición para Job, especialmente en su vejez. Los hijos de Job habían crecido, habían establecido sus propios hogares, y es muy probable que para ese entonces los hijos de Job estuviesen casados, y como lo sabemos, estaban prósperos económicamente, socialmente les iba muy bien, como lo demuestran los festines que ellos hacían. Esos festines que hacían los hijos de Job eran señal de prosperidad y de riqueza. Y Job vio que sus hijos prosperaron económicamente, y Job vio que esa prosperidad era una situación que exponía a sus hijos al peligro de pecar, ofendiendo a Dios con sus palabras o con alguna acción impropia. Job dice: la prosperidad de mis hijos los puede llevar a tomar las cosas de Dios deportivamente. Así que Job estaba al tanto de las actividades de sus hijos. Job ejercía una supervisión sabia hacia sus hijos. Es decir, había un balance en Job, no desligándose por completo de las actividades de sus hijos, pero tampoco intrometiéndose molestamente en las vidas de ellos, a tal punto de fastidiarlos. ¿Sabe que en eso hay que tener sabiduría también? En cuidar a los hijos, no al punto de fastidiarlos, porque la Biblia dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y eso, Job tenía ese cuidado, no descuidarse completamente y desentenderse de lo que hacían sus hijos, aunque estuviesen casados. Job de alguna manera se enteraba de lo que sus hijos hacían, sin que él estuviese presente en las fiestas que ellos hacían, pero él se enteraba de alguna manera. Job no era un padre ingenuo y desinteresado, así como ocurre con algunos padres. Son los últimos en enterarse. No saben qué pasa en el mundo de sus hijos. Gloria a Dios. De pronto otras personas en la iglesia y amigos de pronto en el colegio se acercan al muchacho a decirle: a ti te pasa algo.
y el padre, que es con quien vive ese muchacho, que lo ve tan de cerca, que se sientan al comedor juntos, no distingue que algo le está sucediendo al muchacho. Pero Job estaba muy pendiente de lo que hacían sus hijos. En el corazón de Job había una genuina preocupación que sus hijos agradaran a Dios. El asunto de la prosperidad económica de los hijos de Job era una cuestión secundaria para Job, porque para Job lo más importante era que sus hijos amaran y honraran a Dios. Job no ignoraba las tentaciones a las que sus hijos estaban expuestos. Gloria a Dios. Yo le digo a todos los padres que están aquí, hemos hablado con nuestros muchachos, nos acercamos a ellos para decirle: hijo, lo que sea que sientas. Yo, por ejemplo, le he dicho a mi hijo: yo quiero saber, cuando te sientas atraído hacia alguna jovencita, quiero saberlo. Nadie te va a aconsejar y a guiar como yo, porque te amo y quiero lo mejor para ti. Amén. Hay jovencitos que les da pena acercarse a su papá y de pronto hablarle de algún sarpullido que les ha salido por allá en la parte íntima, porque no tienen esa confianza con sus hijos. Y eso es algo que el enemigo aprovecha. ¿Cuál es la mejor manera de conducir nuestros hijos? Estando lo más cerca de ellos que sea posible. Quiero decirle que el enemigo está esperando que haya un espacio. No tiene que ser grande, así sea pequeño, pero que haya al menos un espacio entre nuestros hijos y nosotros para él introducirse y meterse. No podemos permitir que haya ningún espacio, ninguna fisura en nuestra relación con ellos. Si sabemos que el impulso sexual es fuerte en los varones, ¿por qué no hablamos de eso con nuestros hijos? ¿Por qué en nuestros hogares la educación sexual no es un tema relevante? ¿Por qué no se habla de sexo claramente con ellos? De pronto porque ellos han preguntado alguna vez y nosotros hemos evadido cobardemente las preguntas de nuestros hijos. Amén. Papá, ¿qué pasa cuando uno como hombre siente esto? Gloria a Dios. Amén. De esas luchas hay que hablar. Porque si nosotros hablamos, significa que nos anticipamos a cualquier instrumento del enemigo que se vaya a acercar a ellos. ¿Quién debe ser la primera persona que se acerca a un adolescente que está atravesando luchas de índole sexual? ¿Quién es la primera persona que debe acercarse a ese muchacho? No son los amigos del colegio. ¿Con quién ese muchacho que tiene problemas de índole sexual? ¿Algún joven que tenga problemas de masturbación? ¿Con quién debe hablar del asunto? ¿Con quién puede hablar con toda confianza? Podemos decirle a nuestros hijos: hijo, puedes hablarme de cualquier lucha que tengas. Sé que no eres perfecto. Tienes luchas porque yo también tuve tu edad, pasé por ahí, yo siente, yo te puedo ayudar. Bendito sea el Señor. Job se preocupaba principalmente, antes que por la condición económica de sus hijos, porque ellos honraran a Dios. La preocupación de Job por el bienestar espiritual de sus hijos llegaba a la raíz del asunto. Job decía: quizá ellos
Han pecado a Dios, ¿dónde? En sus corazones. Aleluya. O sea que Job no esperaba a que se cometiera un pecado para él actuar, sino cuando la cosa estaba en el corazón, Job actuaba. Bendito sea el Señor. Porque Job sabía que el asunto de agradar a Dios es un asunto del corazón. No solo le preocupaba a Job las acciones externas de sus hijos, sino qué pasa en el corazón de ellos. Para Job, el pecado no era cualquier cosa. Él era consciente, se preocupaba porque Job era consciente del gran mal que el pecado traería a la vida de sus hijos. Por eso se esforzaba y trataba de apartarlos del pecado, cuidando a sus hijos. Aleluya. Como hemos dicho, Job era alguien que se preocupaba incluso de cómo mirar a una señorita. Ninguno de los hijos de Job podía decir: yo hace días vi a mi papá que estaba mirando mucho a una muchacha. Yo lo vi. ¿Qué podemos pensar, hermano? Sería terrible que nuestros hijos dijeran de nosotros: lo vi mirando lujuriosamente a una mujer. Lo vi mirando impropiamente a una muchacha. Eso sería terrible para nosotros como padres. Y si un padre no tiene cuidado de evitar echar una mirada lujuriosa a una mujer, si no lo hace, si no lo evita, teniendo a su hijo al lado que lo puede ver, ¿qué pasa entonces con el temor de Dios en nuestras vidas? ¿Qué pasa entonces con nuestra relación con Dios? Ya a ese punto tan lamentable de no importar lo que nuestros hijos piensen de nosotros. Pensar y asumir que eso no les va a afectar a ellos. Terrible. Gloria a Dios. Los hijos de Job no podían decir: vimos al viejo mirando a una señora, una muchacha. Job era un hombre temeroso de Dios y por eso trataba de transmitir ese temor de Dios a sus hijos, no solamente con palabras, sino siendo un ejemplo cuando caminaba con sus hijos. Job le enseñó a sus hijos la necesidad de separarse del pecado y dedicarse a Dios. Terrible, hermano. Impresionante. Lo que hace de Job un hombre de Dios no es que ofrecía sacrificios por sus hijos. Para mí, lo que hace de Job un hombre de Dios es que lo hacía todos los días. Y eso, hay que ser un hombre de Dios para no fallar a la cita con el amado. Aleluya. ¿Cómo santificaba Job a sus hijos? Primero, la Biblia dice que Job los enviaba y los santificaba. Job enviaba y los santificaba. La primera cosa como Job santificaba a sus hijos era hablándoles, haciéndolos conscientes de sus acciones y exhortándoles. Por eso en Deuteronomio 6 el Señor dijo de aquel gran mandamiento: estas palabras que yo te mando hoy, primero estarán sobre tu corazón y luego las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas
en cada ocasión que se presente, aprovechando cada oportunidad para hablar acerca de Dios con ellos. Por lo visto, Job reunía a sus hijos periódicamente para hablarles, para exhortarles a examinar sus corazones y conciencias y arrepentirse de sus pecados. Job no llamaba a sus hijos para hablarles porque hicieron algo malo. No, Job les hablaba antes de que hicieran algo malo. Por eso es que Job era ese hombre de Dios que la Biblia menciona. Los llamaba para hacerlos conscientes de su pecado. Al parecer, Job se había ganado el respeto de sus hijos, porque después de las fiestas que sus hijos hacían, los buscaba, los mandaba llamar, dice la Biblia, para santificarlos. Porque qué cosa, ¿no? Cuando le hablamos de Dios a nuestros hijos, esa palabra tiene un efecto santificador sobre ellos. Usted no sabe a qué se enfrentarán allá. Y en el momento de la tentación, Dios en su gracia y su misericordia traerá a la mente y al corazón de nuestros hijos lo que le hayamos dicho a ellos. ¿Cuántos hijos han dicho: tuve una tentación, estuve cerca de caer con esa mujer, pero retumbaba en mi mente y en mi corazón las palabras de mi papá, el consejo de él, lo que siempre la imagen de mi padre está presente? Y algunos padres, incluso ya fallecidos, fueron hombres de Dios que incluso después de muertos, sus palabras siguen vivas en la mente y en los corazones de sus hijos. Un día nosotros no estaremos aquí, nos iremos con el Señor mandará a buscarnos, pero las palabras que le hayamos hablado a nuestros hijos no solamente se quedarán con ellos, sino seguramente que ellos le dirán a nuestros nietos: mi padre me decía, mi padre me aconsejó. ¿Sabe qué me llama la atención? La Biblia no registra un solo reproche de los hijos de Job ante las exhortaciones de su padre. El hombre hablaba y sus hijos callaban respetuosamente. Para los hijos de Job, las palabras de ese hombre de Dios eran palabras sagradas. Qué maravilloso, hermano. Que Dios en su misericordia ponga palabras sabias en nuestros labios, que se graben en el corazón y en la mente de nuestros hijos. Segunda manera como Job santificó a sus hijos: intercediendo ante Dios por sus vidas. Dice la Biblia: se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque sabe una cosa, Job sabía que las palabras no son suficientes. Nosotros podemos decirles palabras muy bonitas y la misma palabra de Dios a nuestros hijos, pero mientras no oremos a Dios. ¿Sabe qué es la oración? Las palabras que le hablamos a nuestros hijos son la puntilla, el clavo. La oración es el martillo que empuja la puntilla adentro. Eso es nuestra oración. Cada vez que oramos por nuestros hijos, que lloramos a Dios por ellos y que pedimos a Dios que su palabra trabaje en sus mentes y en sus corazones, significa que la verdad que le hemos enseñado va a profundizarse en el corazón de ellos y va a echar raíces en el
corazón de nuestros hijos. No son suficientes las palabras. Job recurrió al sacrificio. La oración de Job por sus hijos, ¿cómo se llama? Aquí se llama sacrificio. Ofrecía holocaustos. Amén. Esa forma de intercesión, nuestro bendito Señor nos la enseñó a nosotros. El maestro dijo: Padre, y por ellos yo me santifico a mí mismo. Aleluya. Yo me rindo, es por ellos. Yo me entrego, Señor, a tus pies. Por ellos derramo lágrimas por mis hijos. De eso se trata el intercesor. Se pone en actitud de sacrificio delante de Dios a favor de sus hijos, pidiendo a Dios que la enseñanza cale profundo en sus corazones. El sacrificio es el único modo en que la culpa del pecado puede ser cancelada y el castigo evitado. Nosotros somos salvos por un sacrificio. Y la Biblia dice que debemos poner nuestras vidas también en sacrificio vivo y santo. En el corazón de un padre temeroso de Dios, semejante a un sacerdote, están grabados los nombres de la familia por la que intercede diariamente. Porque para Job Job no se sentía bien si solamente él decía: Señor, bendice a mis hijos, guarda a mis hijos. Eso no era suficiente para Job, sino que Job agarraba uno por uno el nombre de cada uno de sus hijos. Para llevarlo delante del Señor. Porque las necesidades de un hijo no son las mismas del otro. Cada uno tiene necesidades diferentes, distintas. Según el número de sus hijos, conociendo a cada hijo y cada debilidad, Job llevaba las situaciones particulares de cada uno de sus hijos a Dios. Y el interés por la vida espiritual de nuestros hijos no solo debe ser porque sigan asistiendo a la iglesia, como lo hemos hecho nosotros, sino que sean santificados mediante la predicación de la palabra y que demuestren en sus vidas una verdadera devoción a Dios y el deseo de guardar su palabra. Qué cosa maravillosa me encanta a mí de la palabra de Dios. Cuando en Génesis la Biblia habla acerca de Abraham y dice, cuando habla de Abraham e Isaac, dice: e iban juntos. Y cuando llegaron a aquel lugar donde ya Abraham despide al siervo, porque eso era un asunto entre papá, hijo y Dios. Abraham le dice al siervo, le dice: tú puedes irte, que yo y mi hijo aquí adoraremos y volveremos. Abraham era un padre que podía decir: yo, hijo, vamos a adorar a Dios. ¿Cuántos padres dicen: vamos a ir al templo, pero yo adoraré a Dios, mi esposa adorará a Dios, pero mis hijos no saben lo que es adorar a Dios? Cuando aquí en la tierra un padre de familia adora a Dios y su hijo al lado adora a Dios, yo creo que los ángeles del cielo dicen: miren, miren abajo, qué cuadro más hermoso,
Qué imagen más preciosa, papá e hijo, los dos adorando a Dios. Y cuando alguien hablara con el joven Isaac, dime, Isaac, ¿quién te enseñó a adorar a Dios? Isaac diría, todo lo que sé, todo lo que he aprendido acerca de Dios y la manera como yo adoro a mi Dios, se lo debo a mi padre. Él me enseñó con sus palabras y con sus acciones cómo se adora verdaderamente a Dios. ¿Qué puede ser más hermoso para nosotros que ver a nuestros hijos derramando lágrimas en la presencia de Dios? Que nosotros digamos, Él no está ahí adorando porque yo soy el presbítero, porque yo soy el pastor, porque Él en casa solito lo hace, porque no tengo que decirle, hijo, agarra la Biblia, lee, que nunca la lees, haz una oración al menos. No hay que decirle nada, porque ellos han aprendido a amar a Dios. Oh, mis amados hermanos, por eso es que Dios dijo acerca de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. ¿Sabe qué dice Dios de Abraham? Yo sé que después de que Abraham muera, ahí no va a terminar la adoración y la adoración a mí. No. Abraham morirá, pero sus hijos, sus nietos y todos sus descendientes van a seguir adorándome a mí, dice Dios. Pero a veces hay hermanos de la iglesia que mueren y hasta ahí llegó la influencia espiritual. No hay ningún hijo que siga los pasos. Y lo que Dios está buscando, según Malaquías, es una generación para Él. Los muchachos solteros que están pensando en casarse, piense si esa persona es la madre que sus hijos necesitan. Si esa persona tiene la capacidad espiritual para encaminar a sus hijos y enseñarles que amen y adoren a Dios. Cuando te vas a casar, muchacho, Dios no está pensando solamente en ti, está pensando en tus hijos, está pensando en tus nietos, porque Él quiere una generación para Él que le ame y que le sirva. Oh, gloria a Dios. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Una de las biografías que a mí más me ha impactado de los misioneros que he podido leer es aquel misionero llamado John Gibson Payton, que sirvió en lo que se llamó en algún tiempo las Nuevas Hébridas, unas islas remotas. Y Payton, que sirvió entre los caníbales y se fue a servir aquellas regiones de caníbales, porque su padre le inculcó el amor a Dios y el servicio a Dios. Algo escribió este hombre acerca de su padre. Dice él, sus padres vivían en una sencilla granja, en una parcela de tierra. Pero James y Janet, los padres de John, criaron con éxito a 11 hijos. Todos los 11 le sirvieron al Señor. El hijo mayor fue el famoso misionero John Gibson Payton. Se dice que Payton fue el hombre que transformó para Dios las islas del Pacífico. Payton dice que cuando él era un niño,
acostumbraba a ir a la puerta de la habitación de su padre y pegaba la oreja ahí. Cuando era un niño, dice, porque cada vez que su padre se encerraba a orar, él corría para poner el oído contra la puerta. Dice él que no quería perderse ni una sola de las palabras que su padre oraba. Él dice, muchos años después, nunca, ni en el templo, ni en ninguna catedral, ni en la montaña, ni en ninguna cueva, puedo esperar sentir que Dios esté más cerca, más visiblemente caminando con los hombres, que bajo el techo de aquella humilde granja, donde mi padre hablaba con Dios como con un amigo. Aunque, dice él, aunque todo lo demás fuera barrido de nuestra memoria, de la mía y de mis hermanos, tanto mis hermanos como yo escuchamos aún los ecos de aquel clamor de nuestro padre cuando se encerraba en su habitación para orar. Y mi constante lema, expuesto a la muerte en medio de los caníbales, sirviendo a Dios, mi lema único fue: si mi padre anduvo con Dios y fue fiel, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Dice él, eran 11 hermanos los que fuimos criados en aquel hogar. Todos nos convertimos a la fe cristiana. Todos consideramos la iglesia como el lugar más amado de la tierra. Todos servimos a Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Mis amados hermanos, caballeros, Dios nos necesita. Dios quiere que seamos los líderes de la generación que Él va a levantar para estremecer este mundo con su poder y con su palabra. No debemos esperar que los pastores lo hagan. No, nosotros en nuestros hogares como padres. Y la única manera es rendirnos a Dios. Dios sabe que tenemos luchas, que tenemos debilidades, pero ¿a dónde vamos a ir? ¿A quién otro vamos a acudir? ¿Quién puede entender nuestras luchas, nuestros temores, nuestros miedos, nuestras incapacidades, como Dios mismo? Yo quiero hacer una oración especial por los caballeros, por los padres y esposos. Yo quiero extender la invitación de este altar para que hablemos con el Señor, para que le digamos al Señor, yo quiero ser el hombre que tú quieres que yo sea. Digámosle, Señor, perdona mis errores. He fallado tal vez como padre, como esposo, pero yo quiero ser mejor. Tienes luchas y tienes dificultades como hombre. Te puedo entender porque yo las tengo también. Ninguno de los que estamos aquí, sin importar el cargo que tengamos, tenemos nuestras debilidades y nuestras luchas. Necesitamos constantemente caer a los pies de nuestro amado Señor y decirle, Señor, si tú no me guardas a mí, si tú no me sostienes, yo no podré sostenerme con mis propias fuerzas. David en una ocasión le dijo, soy un hombre débil, aunque ungido rey, dijo David. Esto no se trata de cargos. Hay un material común del que todos nosotros los varones hemos sido hechos. Pero hay un Dios que perfecciona su poder en la debilidad de nosotros.